Bueno, perfecto. Entonces, pues mucho gusto verlas en este espacio. Como saben, pues mi nombre es Ginny. Yo pues estoy a cargo del curso de Comunidad con Textos, que es un curso de nuestro segundo periodo académico de la maestría. Es un curso teórico, es un curso con 3 resultados de aprendizaje. Es un curso que nos hace pensar en estos dos grandes temas que son muy importantes para nosotros en la psicología comunitaria, que es la comunidad. Sabemos que es el eje central de nuestras acciones, de nuestras reflexiones, de nuestras problemáticas también para atender, pues como psicólogos comunitarios. Y en el contexto también nos lleva a pensar este curso, ¿no? En todas esas condiciones que rodean, que permean, que influyen, que cambian, que dinamizan, que a veces obstaculizan a la comunidad, a su desarrollo, a su crecimiento. Y también en medio de eso, pues analizamos en este curso procesos que son fundamentales para el desarrollo de las comunidades, como lo es el empoderamiento, fortalecimiento, potenciación, como lo denominan otros autores. Y bueno, digamos que eso es lo que nos convoca para revisar en este curso. En ese sentido, pues ese es un curso que se propone hacer estas lecturas reflexivas y comprensivas sobre lo que es la comunidad, sobre lo que es el contexto, cómo hacer lecturas de contexto y también sobre la comprensión de estas dinámicas comunitarias que llevan una responsabilidad muy grande o nos invitan a reflexionar y a pensar en nuestra responsabilidad dentro de nuestro rol como psicólogos comunitarios, que es facilitar procesos de fortalecimiento para las personas y para las comunidades. Creo que eso es uno de los retos importantísimos y centrales que tenemos nosotros como psicólogos comunitarios. Cuando evidenciamos o mostramos indicadores de nuestro desarrollo, de nuestro quehacer comunitario, creo que siempre tenemos que apuntar a mirar cómo fortalecimos, cómo potenciamos capacidades, cómo logramos empoderar o facilitar el empoderamiento de las personas y de las comunidades. Entonces, bueno, eso en un encuentro posterior seguramente lo vamos a analizar con mayor detalle y más profundidad. Por ahora, y el motivo de esta primera webconferencia es reflexionar en torno a lo que significa este gran título de la comunidad como problema, ¿no? Entendiendo no un problema de manera negativa, sino como problema más bien como reflexión, como motivación para analizar, para que nos lleva a cuestionarnos, a mirar, a reflexionar sobre esa complejidad que encierra justamente ese concepto, ¿no? De comunidad. Ya lo vimos en la primera fase de nuestro curso, donde pues la idea era que ustedes a partir de sus 3 saberes contaran qué significa comunidad, cómo la ven, qué cosas o qué elementos claves encontramos para poderla definir, dónde la evidenciamos, ¿no? Porque cada uno pues tenía que hacer como un registro de esas comunidades con las que hemos trabajado, dónde la ubicamos, cómo la delimitamos, cómo la podemos abordar, cómo la manejamos y cómo la comprendemos, que es lo más importante. Entonces, en ese sentido, si se dan cuenta, pues creo que todas las respuestas fueron eh, eh, muy enriquecedoras, aportaron, creo que no hubo respuestas buenas, malas, sino más bien era como la idea de esta primera fase, este primer ejercicio era mirar cuáles son esos conocimientos previos que nosotros tenemos frente a la comunidad, y cuál es como mi acercamiento, mi experiencia con respecto a esa comprensión que tenemos de ese sujeto, que la comunidad finalmente también termina siendo un sujeto para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidas a este curso. Espero que pues logre aportarles, que también sigamos construyendo y enriqueciendo nuestro conocimiento. Ya se van a dar cuenta que esto no se agota acá. Nosotros en el curso revisamos algunos postulados teóricos, algunas formas de acercamiento a las comunidades, pero nos vamos dando cuenta que en la medida en que vamos conociendo la comunidad y nos vamos acercando a ella, pues nos podemos encontrar con una amplitud muy nutrida de concepciones y de sentido que se le da al trabajo con la comunidad.
Entonces no es para agotar, no es para dar una respuesta única, al contrario, es para más bien abrirnos a la discusión de cómo entendemos la comunidad y sobre todo para identificar cuáles son esos principios que orientan nuestro trabajo con la comunidad desde estos marcos comprensivos en la psicología comunitaria. Entonces, bueno, y ya sabemos que los encuentros, las webconferencias están pensadas para que nosotros tengamos un espacio de encuentro sincrónico, que aprovechemos este espacio y podamos hacer preguntas, podemos dar nuestras opiniones, podamos hacer intercambio de conocimiento. Así que pues es un espacio abierto. Y quien desee opinar, pues simplemente levante la mano, por favor, y abrimos el micrófono y vamos hablando y vamos discutiendo al respecto. ¿Listo? Mm, lo primero que vamos a hacer en este encuentro, pues es la revisión de premisas básicas. Ya vamos a revisar un poco al respecto sobre estas nociones que se tienen sobre comunidad, cómo lo entendemos, cómo algunos teóricos pues plantean como algunos cuestionamientos sobre algunos elementos clave. Hay otros que hacen énfasis en otras premisas que nos ayudan como a entender y a diferenciar comunidad de otros conceptos, de otras miradas disciplinares. Después de eso vamos a hacer unas preguntas reflexivas para motivar un poco más la discusión. Y al final, pues vamos a revisar esta actividad que nosotros tenemos ahorita vigente. ¿Listo? Para que abramos también el espacio y revisemos si hay algunas inquietudes o algo así. Bien, a mí me gusta siempre, pues yo creo que todos utilizamos distintas técnicas y herramientas para poder trabajar con nuestras comunidades, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos que ser lo más creativos posibles. Yo creo que la psicología nos invita justamente a acercarnos a la experiencia humana y nos permite que reconociendo esa diversidad de experiencias podamos también ir incluyendo algunos elementos que nos hacen dialogar o nos hacen pensar o nos establecen comunicación con las otras personas, ¿no? Por eso el curso también hace un énfasis en el tema de las narrativas, ¿no? Y bueno, luego lo abordaremos cuando revisemos justamente la actividad que en este momento se está desarrollando, pero parte de de esa posibilidad de comunicarnos se reconoce en la narración. Y también tenemos que reconocer que hay distintas formas de narrar, ¿no? No solamente nuestros lenguajes académicos o de estudio, ¿no? De lenguajes de estudiantes, ¿no? De aprendices, sino también en otro tipo de lenguajes como lo que encontramos a través de las expresiones artísticas, fotografía, escultura, música, pintura, incluso películas, ¿no? A veces utilizamos cineforos también para hacer reflexiones, etc. A mí me gusta mucho cuando tengo la oportunidad y lo encuentro, acudir a los cuentos. Y este es uno de mis cuentos. Realmente no he encontrado otro que tenga como todo el contenido que refleje lo que quiero transmitir. Y por eso siempre utilizo este cuento como momento de sensibilización y de apertura a lo que es la discusión para esta primera webconferencia que nos ayuda a reflexionar sobre la comunidad como problema. Este es un cuento de origen venezolano, se llama así, La calle es libre. No he encontrado la edición impresa, les confieso, solamente tengo esta edición en PDF, igual no sirve para este espacio. Y dice, no hace tanto tiempo el león rondaba las laderas del cerro. El cerro estaba lleno de árboles y matorrales y bordeado de caminitos, cañaverales, quebradas y terrenos vacíos. La neblina bajaba la ladera junto con el león. Entonces había una sola casa en el cerro, una casa de bareque, rodeado de conucos de auyama, ocumo y plátanos. En las mañanas, cuando la gente de la casa subía a buscar agua, veían las huellas del león en la parte alta del cerro. Cuando iban a la ciudad por el camino de tierra, se paraban a pescar sardinas en las quebradas. Pasaron los años y llegó gente a vivir en el cerro, de Guarenas, Cúpira, Cumaná y los Andes. De cerca y de lejos llegó la gente. Construyeron sus casas, nacieron niños que jugaban entre los árboles, en las quebradas, en los terrenos vacíos.
El cerro comenzó a crecer hacia la ciudad y la ciudad comenzó a crecer hacia el cerro. La carretera de tierra que llegaba de la ciudad se convirtió en carretera de asfalto. Y llegó más gente. Las casas subieron hasta el tope del cerro donde antes aparecían las huellas del león. Las quebradas se volvieron cloacas. Las veredas se llenaron de basura. El cerro se convirtió en barrio. Nacieron niños en el barrio que jugaban en los terrenos vacíos, pero ya no entre los árboles ni en las quebradas. La carretera se convirtió en autopista. Los terrenos en el valle se llenaron de edificios y desaparecieron las flores. Todo el cerro se cubrió de casas. Solo quedaron unos cuantos árboles. Los niños no tenían dónde jugar. Al salir de la escuela, los niños iban a una casa que habían acomodado como biblioteca. Allí habían libros, juegos de mesa, arcilla, pinturas y muchas cosas interesantes. Pero no había dónde jugar las series, tomatera, tomatera, fútbol, béisbol, tonga, carreras o ladrón librado. Al salir de la biblioteca, iban a jugar en la calle. Un día estaban brincando a la una. La mula cuando pasó el camión del verdulero. El chofer les gritó: "Quítense del medio que no dejan pasar los carros". La calle es libre, contestaron los niños, pero el camión era mucho más grande y poderoso que ellos, así que fueron a la parte alta del barrio a volar papagayos. En media hora, toditos los papagayos se perdieron enredados en los cables de la luz. Volvieron a bajar y se quedaron en una escalinata jugando pelota, pero la pelota siempre les caía en un patio o en los techos de las casas. Una vecina muy brava se asomó por la puerta. "Se me bajan de ahí o les doy un escobazo". "La calle es libre", contestaron bajito, pero no les quedó más remedio que irse. Cabizbajos, los niños volvieron a las escaleras de la biblioteca y allí se sentaron a pensar. "¿Y si la calle es libre, por qué no podemos jugar?", preguntó uno. "Vamos a ver al gobernador y le pedimos una cancha", dijo otro. "¿Dónde vive?", preguntó Carlitos, el más chiquito. Los niños se miraron. Nadie sabía. "Vamos al consejo municipal que queda cerca. Pero hay que ir con la gente del barrio para que nos escuchen", dijo Camila, que tenía unos grandes ojos tristes. "Vamos a buscarlos". Y los niños fueron de casa en casa a pedir a los vecinos que los acompañaran al consejo municipal. Pero los vecinos estaban cocinando, cosiendo, arreglando sus casas, lavando, trabajando lejos, ocupados. Los niños regresaron a la biblioteca, se sentaron en las escaleras con las caras tristes. En eso apareció el bibliotecario. "¿Y esas caras de perritos regañados a qué se deben?", los niños le contaron. "¿Y qué le van a pedir al consejo?". "Un parque para jugar". "¿Y saben dónde?". "Sí", contestó Carlitos. "Allá abajo, en el plan, en el terreno vacío". "¿Saben cómo lo quieren?". "Pues, ¿por qué no entran y lo discutimos?". Estuvieron hablando más de una hora. Cheo, que era el mayor, tomó notas en un papel largo. "Bueno, ¿y ahora qué piensan?", preguntó el bibliotecario. "Que ahora quedamos igualitos", contestó Camila. "¿Qué hacemos con el papel si no podemos ir al consejo sin los mayores?". "¿Por qué no?". "Porque no nos van a hacer caso". "¿Y ya lo probaron?". "No". "¿Y entonces?". Los niños se miraron. "Hagamos una pancarta", dijo Cheo. Entre todos hicieron una gran pancarta que decía: "No tenemos dónde jugar, queremos un parque". "Mañana prepararemos la visita", dijo el bibliotecario, y subió a atender el club de ajedrez. Los niños le dieron los últimos toques a la pancarta. Había quedado tan buena. Alisaron el papel largo con todas las notas. "Está chévere", dijeron. Lo único que faltaba era el parque. Una vez más, los niños se miraron. "¿Y si vamos ahorita?", dijeron varios al mismo tiempo. Con la pancarta y el papel largo bajo el brazo, los niños de San José emprendieron marcha hacia el consejo municipal.
El consejo municipal era más grande de lo que habían imaginado. La puerta era muy alta y tenía un hombre ancho y gordo para ver frente. Por aquí no pueden pasar, dijo. Venimos a pedir un parque, contestaron los niños. Váyanse a sus casas a hacer sus tareas y no molesten, gruñó el hombre gordo. Queremos ver a los señores del consejo, los que nos pueden hacer un parque. Pero los señores del consejo no quieren verlos a ustedes aquí, así que fuera de aquí o llamo a la policía. Mire, así es como lo queremos, dijo Carlitos y desenrolló el papel largo. Queremos espacio para jugar, dijo Camila y desplegó la pancarta. Que se quiten de ahí, rugió el hombre. La calle es libre, dijo Cheo y se sentó en el suelo. De aquí no nos vamos hasta que nos oigan, dijo otra niña. En la biblioteca nos dijeron que el consejo está aquí para que nos oigan. En el barrio, las madres estaban preocupadas. No encontraban a sus hijos. Alguien los había visto salir de la biblioteca con unos papeles largos. Ah, caramba, murmuró el bibliotecario. Creo que sé dónde están. En la puerta del consejo, el hombre gordo tenía la cara colorada de tanto gritar, y en las esquinas de la plaza empezó a congregarse la gente. Todo pasó muy rápido. Al consejo llegaron al mismo tiempo las madres, el bibliotecario y varias policías. Muchachos del carrizo, regañaron las madres. ¿Cómo se vienen hasta aquí sin permiso? Llévenselos, mandó el hombre gordo a los policías. Están perturbando el orden público. Los policías agarraron los brazos de los niños. Un momento, el bibliotecario alzó la mano. ¿Qué pasa? Que no nos dejan hablar de nuestro parque, dijo Carlitos. Que los van a encerrar bien encerrados por malandros, dijo el hombre gordo. Una madre más gorda y grande que él se plantó frente a los niños. Ah, no, eso sí que no, dijo. Atrévanse a tocarles un pelo. Si se los llevan a ellos, a mí también. Y a mí también, dijo otra madre. Y a mí, gritaron todas. En la puerta del consejo aparecieron un concejal, una periodista y el ingeniero municipal. ¿Qué está pasando aquí? Preguntaron. Que queremos un parque, que nos quieren llevar presas, que todos que están alzados. Todos hablaban al mismo tiempo. Dejen hablar a los niños, pidió el bibliotecario. Sí, déjenlos hablar, dijo la periodista y sacó una libretica. Los niños contaron su historia. Cuando terminaron, el concejal preguntó al ingeniero, ¿hay espacio por allí? Sí, contestaron los niños en coro. Nosotros sabemos dónde los podemos llevar. ¿Por qué no vamos a verlo? Dijo el bibliotecario. Hizo el ingeniero. Hizo el concejal. Mañana vamos a verlo. Ahorita no podemos. Estamos muy ocupados, pero mañana sin falta vamos, ¿eh? Recuerden, estamos aquí para servirles. Y el concejal le dio la mano a todas las madres. Yo sabía, dijo Camila. Esperen, muchachos, yo sí voy con ustedes, dijo la periodista. Y junto con los niños, las madres y el bibliotecario fue a ver el terreno. ¿Cómo quieren su parque? Les preguntó. Los niños comenzaron a leer su papel largo. La periodista tomó muchas notas de todo lo que decía el papel. Al día siguiente, la biblioteca amaneció callada. Los niños se sentaron pensativos en la escalera. Ay, yo sabía, suspiró Camila. Yo sabía que no iba a pasar nada. ¿Y si volvemos al consejo con nuestros hermanos mayores? Preguntó Carlito. Los meten presos, contestó Camila. Así pasó una semana. Un día, el bibliotecario apareció sonriente en la puerta de la biblioteca. Tenía un periódico en la mano con unos grandes titulares. Los niños de San José toman el consejo municipal. Somos nosotros, exclamó Cheo. Somos famosos, sonrió Carlitos. Pero de todos modos no nos van a hacer eso, no nos van a hacer caso, dijo Camila. Estaba equivocada. Esa misma tarde aparecieron en el barrio el concejal, el ingeniero y tres asistentes. Venimos a ver el terreno para el parque. Pronto se los daremos, dijeron. Muy pronto, dijo el ingeniero. Muy pronto, sonrió el concejal. Y construye el Consejo Municipal, Parque Infantil San José. Esta vez parecía que Camila tenía razón. Pasó el tiempo y los señores del consejo no volvieron. El terreno se fue llenando de basura otra vez y poco a poco los vecinos se olvidaron del parque, pero los niños no. ¿Qué pasó con nuestro parque? Preguntaron. Los adultos tenían una sola explicación. El gobierno no cumple. Siempre prometen y después no hacen nada.
Carlitos, Camila y Cheo no se conformaron. Desde lo alto miraban el terreno vacío y pensaban. Una tarde Carlitos dijo, ¿y no podemos hacer el parque nosotros mismos? Estás loco, vale, eso es muy difícil. Pero si todos ayudan, tal vez... Era una idea loca, pero de todas maneras los niños se la contaron a sus amigos, a sus hermanos mayores y a sus madres, y las madres la comentaron con los padres. Y un día el tío de Carlitos, que estaba tomando unas cervezas con sus amigos, dio un golpe en la mesa y dijo, bueno, pues, ¿y por qué tiene que hacerlo todo el gobierno? Si el terreno es nuestro, nosotros podemos hacerle el parque a los muchachos. Los amigos se quedaron sorprendidos y la mayoría no estuvo de acuerdo. ¿Qué va? Aquí nadie colabora, ni para limpiar una vereda que van a estar haciendo un parque. No, chicos, si aquí la gente es muy cómoda. Olvídate, aquí no hay unión, lo harás tú solo. Solo no, yo lo ayudo. Y yo también. Con el tiempo, más y más gente hablaba del asunto. Unos estaban de acuerdo, otros no querían saber nada de eso y otros no estaban muy seguros. Por fin, una madre dijo, ¿y para qué tenemos aquí junta comunal? Vamos donde la presidenta y le pedimos que haga una asamblea. Así hicieron. El sábado siguiente se reunieron en la biblioteca, casi 50 personas. La discusión fue tremenda y duró más de 4 horas. No se puede, decían otros. Sí se puede, decían otros. No había manera de ponerse de acuerdo. El tío de Carlitos y los muchachos defendían el parque acaloradamente, pero la mayoría de los padres tenían dudas de poder hacerlo sin ayuda del consejo. Después de los gritos hubo silencio. Parecía que la cosa se iba a quedar así. Cuando una madre recordó que tenía unas tablas que le habían sobrado, un padre comentó que era carpintero y una niña dijo tímidamente, en mi casa hay unos mecates para hacer columpios. La gente se fue entusiasmando y de repente todos querían colaborar. Pues yo, aunque sea unos clavos, traigo, insistió la abuela. Carlitos, Teo y Camila, todos brincaron a la vez. Eso, ahora sí es verdad. Y entre todos los vecinos empezaron a construir el patio. Consiguieron cemento, maticas, ladrillos, corotos viejos, mecates usados, tablitas y tablones. Clavaron, pegaron, alisaron, escarbaron y sembraron. Todos trabajaron en sus horas libres. En la vieja cerca, los niños colocaron una pancarta pintada por ellos mismos. El parque es libre, pasen todos muy felices. Y colorín colorado. Bien, como les decía, pues yo creo que este cuento es es parte como de estas narrativas que nosotros encontramos y nos hacen pensar y nos motivan a reflexionar sobre lo que significa la comunidad. Yo creo que aquí hay algunos elementos que seguramente ustedes pueden ayudarme a identificar para definir esto, qué es la comunidad y por qué es tan importante su definición. Antes de que hagamos aquí el ejercicio con este Padlet y que ustedes me den como sus opiniones allí, quisiera escucharlos. ¿Qué piensan del cuento? ¿Les ha pasado? ¿Pasan los cuentos, pasan la vida real? Sí, te escucho. No veo tu nombre. Karen, te escucho, Karen. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. La narrativa creo que fue muy clara y sí, creo que pasa mucho, sobre todo en la zona rural, ¿sí? Ujú. Donde desafortunadamente podemos ver un claro ejemplo de esa necesidad que los niños tienen en donde jugar, donde no hay terrenos adaptados para ellos. Debo también que pues esto ilustra necesidades que en este caso pues es principalmente pues los niños, ¿no? Los que tienen, pero que esto genera en los adultos, en sus padres y aún pues en el ingeniero y en sí en toda la comunidad que hace parte de ese territorio que cuenta la historia, una necesidad para todos y es una cosa que hay que darle solución. Em, entonces, pues llegando a la conclusión que sí, eh, se da, pues yo no digo que en la parte urbana no se dé, pero esto muestra y es una evidencia o es un ejemplo claro de esas necesidades
que tiene y que canta esa narrativa de dicha comunidad. Muchas gracias, Karen. Bien, Dana, ¿te escuchamos? Hola compañeros y directora, pues digamos que yo tal vez relaciono el cuento con también la comunidad que yo pongo de ejemplo en la primera fase y pues con la que se debe interactuar, que pues es donde yo vivo, ¿sí? Es en el conjunto donde yo vivo. Y digamos que Ujú, aquí hace como 4 años yo soy de la casa, la que va a la asamblea, ujú, y siéndoles muy sincera y les confieso, yo soy alguien que se la pasa o en mi casa o fuera de mi casa. O sea, yo casi no me la paso en el conjunto. Sí, en el conjunto hay un parque, hay una piscina, hay una cancha, pero yo casi no, y no interactúo casi con mis vecinos. También he de confesarlo, ¿sí? De hecho, para entrevistar, quiero entrevistar a la administradora, a alguien que como yo tal vez no interactúa tanto y a alguien que sí interactúa mucho, porque yo conozco vecinos que sí se la pasan como pendiente, que hacen parte de algunos de los consejos y cosas así. ujú, Entonces, yo a veces en las asambleas, que son larguísimas, o sea, cuando en el cuento dicen que ujú. se demoran. Eso también pasa en la Cuatro vida horas. real. Eso se demora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo creo que algo que parte mucho para mí, o algo muy importante para mí en el concepto de comunidad, es que uno sea consciente y uno reconozca que uno convive y vive y afecta, por así decirlo, a alguien más. Sí, o sea, yo no puedo pensar, ejemplo, que si yo pongo música a alto volumen a las 5 de la mañana, no voy a afectar a mis vecinos. Sí, Claro. siento yo que para mí un punto clave, perdón, de ser parte de una comunidad, más allá de que sea algo que se comparta un territorio físico o que seamos, no sé, de las mismas edades o que uno interactúe todo el tiempo, es el hecho de reconocer que la vida de uno está conectada con otras personas y que si yo hago algo positivo o negativo puede llegar a interferir en la vida de las otras, de las demás personas, por así decirlo. Y digamos que eso para mí es clave, más allá como esa subjetividad y ese entendimiento de que mi vida está compartida con otras personas, en mi caso, en esta comunidad a la que yo hablo y en la comunidad del video. Siento que eso es una parte fundamental que se puede ver en el video, sí, que digamos uno a veces no considera que tal vez la problemática de alguien es problemática de uno, sí. Pongo otro ejemplo de mi conjunto. En una de las asambleas, una muchacha comentó que vive en las casas más externas del conjunto y que al frente, que ya no es el conjunto, pusieron una especie de como de bar más o menos, y que eso obviamente le perturbaba a ella su dormir, por así decirlo, porque digamos que ponía Claro. música a alto volumen. Ruido. Sí. Entonces, pues estaba pidiendo el apoyo para que entre todos pudiéramos como firmar una solicitud o algo parecido. Entonces uno decía, a mí no me afecta porque yo ni sabía, yo ni escuchaba, siendo muy sincera, y yo duermo como con música y con lo que sea, yo siempre he podido dormir muy bien. Yo decía, pero si le afecta, y si a ella le afecta, digamos, obviamente a mí no me afecta directamente, pero hace parte de esta comunidad, hace parte del grupo que somos, y digamos que en ese sentido para mí eso es importante, y sí debe ser importante para todo el conjunto, así no sea yo la vecina, la señora directamente, porque ni idea tampoco dónde viva exactamente. Entonces, pues nada, eso pensé mientras nos leía ese libro, mientras hacía el ejercicio y mientras he estado pensando cómo hacer el ejercicio práctico de esta fase. Gracias. Muchas gracias, Dana, a ti. Bien, Luz Amparo, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, lo que comprendí o lo que entendí del texto que nos acaba de leer la directora es que muchas de estas comunidades o de estos barrios o territorios, por así decirlo, se han conformado es como sin planificación. O sea, no contamos mucho que la parte de la planificación de las urbanizaciones y demás muchas veces descuidan los espacios comunes en los que puedan interactuar tanto los niños, los vecinos, las demás comunidades y se les da esa prioridad a temas como más a las carreteras, a cosas como de otro tipo que a lo que puede sentir una comunidad. Pero también a partir de eso, también las mismas comunidades se han empoderado como en sus necesidades que requerimos como para estar mejor, para cuidar también el medio ambiente, de que no se talen más árboles, de que exista un parque. Y qué bonito la iniciativa que nació acá también de unos niños. Los niños vieron su necesidad, su identidad como niños en su edad también, que los conforma como una comunidad etaria, qué es lo que queremos para poder esparcirnos, para divertirnos,
también para tener esa comunión con el medio ambiente. Entonces eso es muy bueno y es lo que hay que rescatar hoy en día de lo hecho, pues mirar qué se puede hacer sobre eso para mejorar las condiciones o la convivencia de toda una comunidad. Ese fue como lo que comprendí. Gracias, Luz Amparo. Bien, Joana, ¿te escuchamos? Muchas gracias, buena tarde. Bueno, lo que yo logré entender con la narrativa o que me dejó como de reflexión es lo siguiente. Primero, que es una comunidad que tuvo una transformación social, que tuvo unas ventajas y unas desventajas, porque evidentemente ellos avanzaron, ¿cierto? Pero que a raíz de eso se creó una necesidad en la comunidad, en este caso los niños, ¿cierto? Efectivamente también se logra evidenciar lo que tiene que ver con el sujeto comunitario, que se trabajó desde la colectividad, que digamos que hubo un liderazgo en pro de poder solucionar la necesidad que tiene esta comunidad en el territorio y pues que desafortunadamente se jugó con las ilusiones de los niños, ¿sí? Que es lo que suele suceder muchas veces. Aquí hay un dato importante que yo creo que la ética hace parte fundamental en este punto. ¿Por qué? Porque precisamente en las lecturas que yo he estado leyendo nos dice mucho de que es importante que seamos muy profesionales y que de hecho el rol del psicólogo comunitario se debe replantear con respecto a la ética precisamente en eso, en no jugar con las ilusiones de las personas, en informarle el objetivo de por qué, digamos, usted va a abordar en esa comunidad, de dónde viene, ¿sí? Entonces, como para ya, digamos, ser más concisa, yo creo que es muy importante, pues, ser muy respetuoso con la comunidad y no por el hecho de que ellos eran unos niños, pues simplemente iban a jugar con las ilusiones de ellos y de hecho pasa mucho también con las personas adultas. Entonces es muy importante que, pues, que seamos muy respetuosos en ese sentido con la comunidad, independientemente del territorio en donde se encuentre. Muchas gracias. Gracias a ti, Joana. Bien, ¿y María Alejandra? ¿Estamos? Hola, buenas tardes. En realidad, yo quería dar como un ejemplo basándonos en lo que nos acaba de leer la directora, y es que en la comunidad que yo expuse en el foro y todo eso, es una comunidad que pasó una situación muy similar, y es que en su momento se realizó un parque y que a raíz de la falta de apoyo de las entidades gubernamentales y de apoyo de pronto de la alcaldía y de todas estas organizaciones que deberían de brindar el mantenimiento pertinente a este tipo de cosas, no se realizó. Entonces, ¿qué pasó? La comunidad identificó una situación que estaba siendo un problema que se estaba convirtiendo en una necesidad muy importante para el bienestar de los niños y de las niñas de la comunidad. ¿Qué pasó? Que movieron cielo, mar y tierra y no pudieron hacer absolutamente nada con colaboraciones, digamos, de la alcaldía y todo eso, pero ellos desde su necesidad, o acá desde su necesidad, partieron a decir, tenemos que hacer algo, ¿cierto? Ellos en un principio lo organizaron ellos mismos, y el parque realmente quedó muy bien. ¿Para qué? Para un beneficio de los niños. Hubo mucha participación y yo creo que eso es una labor fundamental de las comunidades. Las comunidades generalmente se caracterizan por tener un muy buen trabajo en equipo, una muy buena comunicación y velar por, digamos que por eh, ese respeto por sus derechos, que es realmente muy importante, ¿cierto? Eso es una comunidad indígena y que por ende tiene sus particularidades, tiene su autonomía y que de cierta manera es una comunidad ancestral que tiene mucha más vulnerabilidad. No quiere decir que sea más que las demás, pero tiene sus particularidades, eh, y que las hace diferentes, ¿cierto? Entonces, digamos que es como esa parte y que al final de cuentas una comunidad tiene sus similitudes, o sea, el grupo de personas tiene algo en particular, o sea, en este caso siempre, como lo mencioné,
es un grupo, es una comunidad indígena que todos pertenecen a una comunidad indígena donde están velando por sus derechos, donde están participando activamente de las actividades y aportando al crecimiento y al fortalecimiento de la comunidad. Entonces, digamos que el ejemplo del parque es algo de lo poco que se ha hecho en buscar ese fortalecimiento y en ese crecimiento comunitario para generar un beneficio y generar, digamos que una satisfacción de una necesidad, satisfacer una necesidad que se estaba presentando en su momento, ¿cierto? Entonces ese quería ser como el ejemplo y mi aporte con respecto a esta primera pregunta. Muy bien. Muchas gracias, María Alejandra. Bien, yo a partir de los aportes de cada una, algunas ideas que me quedan ahí como sonando, ¿no? El tema de qué tan fácil o qué tan fácil podría ser para nosotros generar colectividad, ¿no? Este sujeto comunitario que menciona alguna de ustedes, que es como esta posibilidad de vincularnos con otros y trabajar con otros, más allá de mi necesidad, sino más bien como pensando en esa necesidad colectiva. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, teniendo en cuenta como nuestro estado actual, en donde toda la economía, la política misma, la educación misma, nos lleva a esa, fortalecernos como individuos, como personas, pero no como colectividad, ¿no? Hemos perdido esa capacidad de trabajo, de apoyo, de vincularnos, ¿no? Estamos más en un mundo competitivo. Yo creo que eso es una cosa fuerte para nosotros, ¿no? Pensar en el otro, en cómo interactuamos, en cómo nos afectamos, en esa relación interdependiente que tenemos con los otros, con nuestro medio, con nuestros contextos, con nuestro medio ambiente, con la naturaleza, que también la hemos ido como relegando y sencillamente no le ponemos atención a ella, ¿no? Otra idea que creo que es fuerte en las intervenciones de ustedes tiene que ver con esa identificación de necesidades, ¿no? De, la comunidad se organiza en función de satisfacer una necesidad que puede ser para un grupo en particular, que puede ser general, que puede ser transitoria en la medida en que se le logra dar solución pronto, pero bueno, digamos que está ahí también como en el fondo de esa definición de lo que es comunidad, ¿no? La comunidad para algo, ¿no? Y las barreras con las que se encuentran las comunidades, ¿no? Lo veíamos en el cuento, pero también lo explican ustedes en los ejemplos, ¿no? La gente que se supone que debería hacer algo, pues no lo hace, ¿no? El gobierno o los líderes o lideresas, ¿no? Y creo que eso nos lleva a pensar en otro de los temas que seguramente en algún momento lo vamos a tocar más adelante, que tiene que ver con estas dinámicas de poder, de cómo identificamos quienes tienen el poder y no hacen un uso para un bien común de ese poder, ¿no? Sino por lo general utilizamos el poder, perdón, para eh, influenciar a los otros o el poder para manipular o el poder para sacar beneficios de manera individual. Pero no pensamos en ese poder, en esa fuerza que hay en la misma comunidad. Y un factor que por ahí mencionar también alguna de ustedes que tiene que ver con la participación, que también para mí es uno de los elementos clave y es una de las estrategias con la cual nosotros podemos trabajar para impulsar a las comunidades y para motivarlas a su desarrollo, en fin, ¿no? Bueno, voy a dejar este ejercicio para que podamos avanzar, porque a propósito pues, de estas ideas que ustedes nos presentan y de la discusión, pues podemos ya empezar a introducir y hacer una aclaración de esto, de estas características que nos ayudan a definir la comunidad. Lo primero es que entendamos que comunidad, cuando nosotros hablamos de la palabra comunidad, estamos hablando de un constructo, de una categoría que permiten marcar una serie de procesos, de dinámicas, de relaciones, de características que a veces resultan muy complejas de distinguir. Y ya vamos a mirar por qué, porque a veces nosotros nos equivocamos o digamos que confundimos cualquier grupo social con comunidad, ¿no?
Y eso precisamente porque hay muchas características que tienen que ver con el relacionamiento de las personas, su naturaleza social, que hace que puedan vivir o no puedan vivir en comunidad. Podemos pertenecer a un grupo social, pero no necesariamente ser parte de una comunidad, y eso es algo que tendremos que ir como dilucidando en la medida en que vayamos revisando teóricamente cuáles son como esos postulados que encontramos al respecto y que nosotros mismos también lo aclaremos como psicólogos comunitarios, ¿no? El abordaje y la comprensión de comunidad también tiene un carácter histórico, lo cual lo hace también cambiante, lo hace adaptable de acuerdo con las circunstancias de los distintos contextos y además de eso, de las distintas miradas disciplinares. Nosotros no somos los únicos que hablamos de comunidad, ¿no? Muchas de las ciencias sociales también se refieren a este constructo de comunidad. Muchas de las ciencias de la salud también trabajan con comunidad. Nosotros a veces encontramos salud comunitaria, por ejemplo, terapias que están enfatizadas en la comunidad, em, distintas miradas de profesionales y de disciplinas que abordan la comunidad de acuerdo también pues, como a sus recorridos académicos, ¿no? Y no se, en ese sentido, pues no se puede asumir que el constructo de comunidad es una premisa absoluta que dice lo que eres y lo que no es, ¿no? O que nos da como una serie de indicadores donde podemos encajar y decir, bueno, esta comunidad cumple con estos criterios, por lo tanto la encajamos acá. Y no es tan sencillo, ¿no? Creo que esto depende de las circunstancias, depende de la mirada disciplinar, depende de la historia misma, depende del contexto donde nos ubiquemos, depende del énfasis que nosotros queramos hacer para abordar las comunidades. Además, porque también nosotros podemos encontrar que la comunidad misma tiene una dinámica y un carácter histórico cambiante. Y podemos encontrar que hay comunidades que están muy organizadas, que trabajan muy bien, que se han potenciado en sus recursos, en sus capacidades, se han fortalecido, como también podemos encontrar estas comunidades que son muy incipientes o comunidades que necesitan, al contrario, mucho acompañamiento para fortalecerse y poder lograr sus propósitos. O al contrario, podemos encontrar comunidades que lograron muchos de sus objetivos y de sus metas y ¡pum! Se deshacen, ¿no? Se desintegran, quedan ahí como en stand-by hasta que se identifica una nueva necesidad y de nuevo empieza como su ciclo de organización y de búsqueda de sus metas. Entonces, bueno, esto hace que pensemos en que definir y caracterizar la comunidad no es tan sencillo, sino al contrario, requiere un proceso que yo creo que cada vez que nosotros nos enfrentamos con el trabajo, con un grupo que decidimos o denominamos que es comunidad, nos hace reflexionar en cuáles son esas características que nos hacen pensar justamente en que es una comunidad, ¿no? Y que se distingue además de otras comunidades. Digamos que teóricamente nosotros podemos encontrar algunas de esas características. Por ejemplo, las relaciones entre las personas, es decir, todas las personas que hacen parte de una comunidad generan vínculos entre ellas y eso es una de las características importantes. Hace un rato una compañera decía, yo vivo en un conjunto y yo ni siquiera conozco a las personas que están allí. Habría que pensar si eso es suficiente razón para decir que entonces no es una comunidad. Tal vez para ella no, pero tal vez para las otras personas que participan más activamente o que están pendientes de pronto de sus vecinos y de lo que sucede allí, sí hay un sentido de comunidad, un sentido de pertenencia. Eso me lleva a la segunda característica, que es el sentido de pertenencia. Es decir, cuando nosotros definimos una comunidad, es importante que tengamos en cuenta que las personas que hacen parte de esa comunidad se autorreferencian y tienen ese sentido de vinculación, ese sentido de pertenencia y lo que algunos autores también denominan más en profundidad como ese sentido de comunidad, ¿no? Yo necesito sentirme parte de esa comunidad, de lo contrario, no estaría conformando o no sé, solamente estaría habitando o participando o digamos que permaneciendo en un grupo, pero no necesariamente eso hace que sea una comunidad, ¿no? O que me vincule. Y lo otro es que también se identifica como característica fundamental que
Los grupos deben tener unas necesidades, debe haber una identificación de necesidades porque son como los motores que los impulsa a organizarse, a buscar acciones, a movilizarse para lograr unas metas que son compartidas, unos propósitos en función de esas necesidades. Ahora bien, cuando nosotros miramos, por ejemplo, la teoría de los grupos en psicología social, encontramos que estas características también están presentes para definir lo que es un grupo social. Es decir, cuando ustedes van a las definiciones de grupos sociales, van a encontrar que las mismas características aplican para los grupos sociales. Es decir, las personas tienen que autorreconocerse como parte de ese grupo social, tienen que identificarse unas necesidades, unas metas compartidas y se tiene que generar una vinculación entre las personas. Si esto es así, entonces, ¿qué diferencia un grupo social de una comunidad? Y entonces allí encontramos algunos elementos que desde la psicología comunitaria nos hacen pensar o nos hacen, introducen de manera más detallada, diría yo que más minuciosa y más cuidadosa, estas características para definir a una comunidad. Por un lado, algunos autores pues proponen que las comunidades comparten una historia, comparten una cultura, todo lo que implica la lengua, ¿no? En el sentido amplio, digamos, de símbolos, de significados, de sentidos y de intereses compartidos. Y esto hace que las comunidades tengan un rasgo distintivo adicional que hace que sea diferente de cualquier grupo social. Por otro lado, también se generan formas de identidad colectiva, lo que se llama en la conformación de este sujeto social, ¿no? Es como esta parte que yo, de mi identidad como sujeto, como individuo, que comparto con otros y que me hacen no solamente sentir que pertenezco a un grupo social, sino que además de eso voy generando una identidad para mí misma como persona, pero también para una colectividad y hace que tengamos una identidad de comunidad, ¿no? Otra característica importante, sobre todo como en esta perspectiva latinoamericana, es que las comunidades tienen dificultades, pero también tienen potencialidades. Es decir, no solo basta o no solo nos interesa centrarnos en cuáles son las necesidades, sino que también nosotros vamos identificando cuáles son esas capacidades, recursos, posibilidades de gestionar, posibilidades de aprender, habilidades que se tienen dentro de las comunidades. Y yo creo que eso es un criterio fundamental e importantísimo porque cuando nosotros establecemos procesos de acompañamiento con comunidades, es necesario siempre identificar cuáles son esos recursos, cuáles son esas potencialidades con las que nosotros podemos trabajar para que la comunidad se fortalezca y salga adelante. Por otro lado, se reconoce el rol político, ¿no? Que también esto es clave, porque un grupo social puede tener estas otras características, pero no todos los grupos sociales se conforman con una intencionalidad de transformación o de generar cambios. Las comunidades, por lo general, sí lo hacen de esta manera. Y esto es muy importante para la teoría del cambio social, la teoría del empoderamiento, del fortalecimiento y potenciación porque lo que hacemos desde la psicología comunitaria bajo esta perspectiva teórica es entender que en las comunidades hay una capacidad de acción, hay una capacidad de reaccionar primero de comprender cuáles son las dificultades o los obstáculos que encuentran las comunidades en sus contextos. Y segundo, de movilizar, de organizarse, de movilizar y de generar acciones que inciden en ese contexto y en esos obstáculos para poder cambiar y transformar y generar estos cambios sociales. Por lo tanto, se reconoce ese rol político que tienen las comunidades, no las personas, sino las comunidades. Otra característica son las formas organizativas diversas. Nosotros podemos encontrar que hay comunidades que son muy buenas, muy fortalecidas, que movilizan muchísimo, como también hay comunidades que cumplen con estas características, pero que no necesariamente han generado transformación o dinámica, sino que al contrario, están en búsqueda de eso. Entonces ahí tenemos como, no podemos pretender que haya como un orden dado, ¿no? Como un estatus establecido jerárquico, sino que al contrario, tenemos distintas formas organizativas de comunidades que hacen que
la mirada sobre y la tipificación de las comunidades mismas sea diversa. Y finalmente, este concepto de territorialidad, que en algún momento lo propone en la lectura Marian Krause, que ya varios lo han ya revisado, que habla sobre este elemento de la territorialidad. Por lo general, nosotros tendemos a pensar y a considerar que las comunidades están dentro de un espacio geográfico delimitado. Por ejemplo, un barrio, por ejemplo, un resguardo indígena, por ejemplo, una localidad, por ejemplo, una vereda que se ubica en una zona rural, retomando como algunos de los ejemplos que ustedes mismas han mencionado. Sin embargo, hoy en día podemos encontrar que existen comunidades organizadas que pueden cumplir con estos otros criterios o estas otras características que se mencionan acá y que no necesariamente se circunscriben dentro de un espacio geográfico delimitado, sino como podemos hablar de comunidades virtuales. Y efectivamente, esto es parte de lo que hoy en día tenemos que pensar y abrir y reconsiderar y reevaluar, porque nuestro trabajo como psicólogos comunitarios con las comunidades puede darse también en espacios no físicos, ¿no? En ambientes no físicos, sino en ambientes virtuales, por ejemplo. Y allí el tema de la territorialidad, pues tiene esa interrogante, porque no necesariamente es un condicionante para la existencia de una comunidad, que es lo que finalmente dice Marian Krause. Bien, entonces, con estos elementos voy a devolverme a esta partecita. No sé si ustedes lo pueden abrir, pero se los voy a compartir aquí en el chat para que podamos ingresar y desde allí ustedes anoten sus ideas de lo que piensan, que es comunidad y por qué es fundamental para nosotros esa definición de comunidad, pensando como psicólogos comunitarios, ¿no? Pueden registrarse y ya compartimos entonces. A ver si hay ideas que hayan cambiado o de pronto ideas que se hayan fortalecido con las que estamos diciendo el día de hoy. O quedamos igual. ¿Sí pueden acceder? Sí, señora. Muchos argumentos tienen.
Bien, Karen nos dice, es importante porque sin ella no hay sentido de vida, considero yo, sus elementos tan comunes como idioma, la manera o visión que se tiene hacia el mundo exterior, la parte geográfica que es vital para hablar de grupos, roles. Los amparos nos dice algo importante para este concepto es el sentido de comunidad. Lo que hace que sea única a través de la expresión de sentimientos y experiencias es preocuparse por el otro teniendo en cuenta nuestra individualidad y la creación de un nosotros. Qué complejo que es eso, ¿no? No es tan sencillo pensar en la colectividad. A mí me cuesta trabajo y eso que, que digamos que gracias a eso tenemos la oportunidad de trabajo con grupos, con muchas comunidades, pues en la revisión de estos contenidos también hay como posibilidad de entender como las distintas posturas, pero yo creo que lo más difícil es esa construcción de un nosotros, como dice Luz Amparo, ¿no? Ese sentido de comunidad complejo. Bien, no sé si hay alguien más. Considero que la comunidad tiene afinidad y objetivos comunes, incluso cuando no se conocen tanto. Karen dice, sin dejar de lado la comunidad vital para relacionarse y aprender habilidades sociales, claro, claro. Y porque somos seres sociales por naturaleza y necesitamos de las demás personas, ¿no? Procesos de autorregulación, de toma de decisiones, de aprender de habilidades. Bueno, pues muy bien. La idea no es resolver todo acá. Al contrario, la idea es como dejar estas inquietudes, porque como se pueden dar cuenta, em, no se agota, ¿no? El disfrute y la comprensión de lo que es la comunidad. Catalina dice, como la vida y el comportamiento humano en la comunidad es un concepto y ser cambiante que permite reconocer la importancia de la interacción social en la vida y el desarrollo individual. Sí, Catalina, muchas gracias. Además que esto también toca nuestro tema de bienestar, ¿no? De nuestra salud, nuestra salud mental, nuestro bienestar, nuestro sentido de vida, incluso a veces, ¿no? A veces creo que tenemos dificultades de orden emocional porque nos sentimos solos, porque hace falta esa pertenencia con una comunidad. Nayidet es un lugar donde se tiene un valor humano fuerte que busca la colectividad pese a las grandes diferencias que se manejan y que apuestan al devenir propio. Complejo pensarnos en colectividad, ¿no? Con nuestras sociedades que nos han educado como de manera tan individualizada. La economía, este sistema neoliberal que nos tiene compitiendo, que valora es nuestra capacidad por productividad. Es difícil generar un pensamiento colectivo, ¿no? Nos ponen es a competir. Qué buenas ideas que surgen acá. Miren que ahí encontramos ya como posturas distintas y podríamos de acá hacer un análisis y generar una propuesta, ¿no? De definición de comunidad. Que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas en un espacio y un tiempo determinados y que genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines. Ujú. Si hablamos de salud mental, claro que sí, porque nos permite proporcionar ese apoyo y sentimientos de pertenencia. Ujú. Las redes de apoyo, ¿no? Son necesarias también para nosotros, para nuestro funcionamiento. Alejandra dice, la comunidad está compuesta generalmente por un grupo de personas que comparten unas características muy similares, su territorio y sus costumbres.
saberes y que trabajan en equipo para resolver sus necesidades y las de su entorno, buscando tener una mejor calidad de vida y respeto por sus derechos. Ujú. Tú mencionas aquí algo importante, Alejandra, y es el reclamo en en el respeto por los derechos, ¿no? Em, y tristemente esto es algo que tenemos que luchar con las comunidades, porque en nuestra sociedad tendemos a encontrar muchos desequilibrios en las relaciones, ¿no? Las personas que tienen mucho poder están dominando a otras y por lo general las comunidades quedan en posiciones subordinadas frente a estos grandes estancias de poder. Y ahí es donde es necesario este reclamo de los derechos, este reclamo del respeto, ¿no? El respeto por la vida, el respeto por su reconocimiento, que tristemente es para lo que estamos nosotros, ¿no? Digo tristemente porque no debería ser, deberíamos estar en sociedades que sean más equilibradas, más equitativas, más igualitarias, pero no, es parte de la lucha que tenemos que darnos con las comunidades y de parte de lo que busca la psicología comunitaria. Bien, voy a tomar un pantallazo porque parecen muy buenas estas ideas para dejarlas aquí registradas. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Vamos a mirar la última parte de nuestro espacio, que es esta revisión de nuestro... Aquí la pantalla otra vez. De nuestra última actividad, de la fase actual en la que nos encontramos, de la fase 2 del curso, el desarrollo de esta actividad. Bien, ya sabemos que este trabajo pues, se desarrolla de manera independiente. La idea es que en un primer momento ustedes puedan desarrollar desde la revisión de las lecturas, que ya varios lo están haciendo de manera muy juiciosa, estos interrogantes, ¿no? Como cuáles son esos postulados, interrogantes, problemáticas, hipótesis, supuestos que intentamos solucionar el autor, la autora de los textos, ¿no? Y cuáles son los rasgos contenidos en la lectura y que propone pues, cada uno de los autores para describir o para definir a la comunidad. Que hay, algunos son más explícitos que otros, hay otros que podemos de pronto como interpretar o leer allí como entre líneas dentro del discurso. Pero la idea es que al final podamos identificar esos elementos porque eso nos va a ayudar a complementar el ejercicio que vamos a tener que hacer después, ¿no? La otra parte del ejercicio que hacen ustedes de manera independiente, pues es dirigirse a la comunidad y desde una entrevista o un diálogo, una conversación, pues establecer como algunas preguntas que a ustedes les permitan entender qué significa para la gente la comunidad, porque nosotros reconocemos que la gente también tiene unas nociones y operamos con esas nociones en el mundo, ¿no? De cómo definimos la comunidad y sobre todo, qué es lo que me hace a mí sentirme parte de una comunidad, si es que yo pertenezco a esa comunidad o no, ¿no? Creo que eso es uno de los elementos claves. Y aquí estamos partiendo de ese supuesto, que la gente se reconoce como parte de una comunidad, esa comunidad que nosotros hemos elegido. Entonces vamos a preguntarle, bueno, ¿qué significa para usted eh, el concepto en sí mismo de comunidad y qué significa para usted ser parte de esta comunidad, ¿no? ¿Cómo es que usted visualiza esa comunidad y cómo se visualiza usted dentro de esta comunidad? ¿Qué tiene esta comunidad que no tengan otras? ¿Qué es lo que la distingue de otras comunidades? ¿Por qué esto sí es comunidad y no otra cosa? Ese tipo de preguntas. Al final, la idea es que ustedes hagan una narrativa, ¿cierto? Es decir, no es solamente que digan, la persona A contestó esto, la persona B contestó esto frente a la primera pregunta. No, no solo eso, sino que puedan armar una narrativa donde cuenten, donde digan, a partir de las entrevistas, a partir de lo que la gente, las nociones, sus experiencias, sus significados, sus sentidos, puedo decir o se especifican de que la comunidad es esto, y poder generar esa narrativa. Y la idea es que una vez que generemos esa narrativa, al final logremos hacer un cuadro síntesis en donde vamos a comparar la narrativa mía
con la que yo hice en la primera fase, la que de pronto se está recreando y se está enriqueciendo, argumentando, contraargumentando todavía, es decir, no es que la primera sea la definitiva, puede ser que ahorita tengamos una mirada distinta sobre comunidad, pero yo voy a generar mi propio concepto, ¿no? Mi propia narrativa. Comparo la mía, comparo la narrativa desde los autores, las lecturas van, por eso es que es tan importante que el primer ejercicio lo dejemos claro con esos rasgos que caracterizan la comunidad y la narrativa de la comunidad en donde nosotros aplicamos nuestras entrevistas. Eso me va a ayudar a entender estas tres miradas distintas, que son de tres experiencias distintas, de tres fuentes de información diferentes, y al final podríamos identificar cuáles serían esos elementos característicos, cuáles serían esos elementos distintivos, para ayudar para entender esa diversidad de comprensiones sobre lo que es la comunidad. Y esto es lo que vamos a llevar entonces en nuestro apoyo conceptual, nuestro recurso conceptual que elijamos, ¿no? Que sea una infografía, un mapa conceptual, lo que a nosotros visualmente nos ayude a organizar esas ideas y a comparar esa diversidad de miradas sobre comunidad. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Quieren que conversemos sobre esto? Sobre la actividad. Profe, yo tengo como dos preguntas. Primero, yo leyendo la guía nos habla de que nos toca tener un registro fotográfico, audio o video de la entrevista. Mi pregunta es, el video sería, bien entiendo que la entrevista no va a ser tan larga, o sea, no es una entrevista de media hora, yo supongo, ¿no? Digamos que lo ideal es ser también como un poco puntual para identificar esos elementos de la comunidad. Yo creo que Mi media hora pregunta es es, mucho. ¿toca grabar toda la entrevista? ¿O con mínimo poderlo grabar en audio para uno poder, digamos, después escucharlas y puntualizar mejor las ideas Claro. y tomar una foto como para la evidencia de la Del persona hablando con uno? ejercicio. Sí. Digamos que las grabaciones tienen dos sentidos. Uno es, pues el primero, pues es dejar la evidencia de que efectivamente pues estuvieron allí interactuando con las personas, ¿no? Pero el otro que pues es más importante todavía es porque yo les he dicho cuando utilizan las narrativas no solamente piensen como en la descripción, en el texto, ¿no? Puede ser que ustedes puedan utilizar un video que les ayude a ilustrar lo que las personas dijeron. Puede ser que ustedes utilicen fotografías, puede ser que utilicen mapas, un dibujo que la persona haga, por ejemplo, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser a través de las palabras, ¿no? Pero bueno, eso, y podría servir, en ese sentido, podría servir pues el registro que ustedes hagan. Al final, o un mapa conceptual, bueno, no sé, ¿no? Hay distintas formas de poder expresar lo que la gente dice. Entonces, sí, clave igual, que las entrevistas queden transcritas, que ustedes de pronto lo puedan dejar como anexo o un enlace donde uno pueda consultar si lo quiere así, que ustedes tengan como esa memoria de ese trabajo que se hizo. Pero adicionalmente piensen en que una grabación les podría servir también para otra cosa. Al final, o sea, un podcast, por ejemplo, que se pudiera hacer sería pues un recurso bonito, ¿no? Otra forma de narrar también el resultado de estas entrevistas. Entonces, no necesariamente, Dana, hay que grabar todo en video, ¿no? Es como una opción que se ve. A veces también el tema es que a la gente le intimida mucho la cámara y entonces no es tan cómodo. Por eso si dejamos una grabadora es más sencillo porque como que se puede olvidar más fácilmente que el aparatito está allí que nos está grabando. Bien, Luz Amparo. Sí, directora, bueno, pues tomando en cuenta lo último que su merced dice, por ejemplo, en mi caso me es complicado como encontrarme cara a cara con ellos, es más fácil como hablar telefónicamente y como grabar eso, también lo puedo hacer de esa manera y desarrollar el trabajo con base en como lo que recoja de esas entrevistas, o sea, no hay problema que no tenga que estar cara a cara con ellos. Sí, no hay problema. Míralo si de pronto en un medio como este lo podrías hacer, ¿no? Lo dejas grabado, pero si no, no hay problema. No es Bueno, listo, directora, gracias. Listo. no, con gusto.
María Alejandra. Bueno, directora, mi pregunta es con respecto al consentimiento informado. No sé Ujú. si de pronto la universidad o usted de cierta manera maneja un modelo en específico para el consentimiento informado, que de pronto nos los pueda facilitar o Claro. no sé. Claro que sí, yo tengo uno que digamos que tiene como los puntos claves, igual siempre es necesario como adaptarlos, lógicamente, pero yo se los comparto Bueno, en los foros. bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Un aporte? ¿Giovanna? Tienes el micrófono cerrado, Giovanna. Ay, buenas tardes, gracias. Yo había pensado en inclinarme por la fotografía, o sea, tomar la foto, que me firmen el consentimiento informado y que diligencie el formato de entrevista y ya tomarme la foto. ¿Se puede así también? Ok. Sí, claro que sí, claro que sí. Vale, muchas gracias. Hay unos recursos que se llaman fotovoz, ¿no? Que tú muestras una fotografía, pero claro, es diferente a como a lo que entiendo que quieres hacer, tal vez. Tú tomas una fotografía o la persona toma una fotografía y narra o cuenta un aspecto de la fotografía o cuenta una historia con la fotografía, ¿no? Entonces la fotografía se termina convirtiendo como en un apoyo que ilustra el discurso de la persona, ¿no? Sí, señora. Pero bueno, claro, es una técnica un Sí. poco más compleja, claro, es una opción. Sí. Pero si Bueno, no, no hay problema. Cuentas bueno. y expones la foto y Bueno, señora, muchas gracias. nos vamos. Bien, ¿estamos todos claros con el tema? ¿Con lo que hay que hacer en nuestro trabajo? Sí, señora. Sí, Perfecto, señora. perfecto, listo. Bien, entonces, quedo pendiente. Les comparto la grabación. Una vez que terminemos esto, yo subo el video al canal de YouTube, porque ahí sí permanece, aquí se borra después de un mes, entonces siempre lo subo, les comparto la grabación y les comparto entonces el formato de consentimiento que yo tengo. ¿Listo? Sé que algunos ya han compartido, o ya, incluso ya hay algunos de ustedes que han aplicado las entrevistas, por lo tanto, que ya tienen listo el formato de consentimiento. Señora. Recuerden pues adaptarle a sus necesidades, al ejercicio, porque es un ejercicio de clase, no es una investigación, y colocar como los elementos clave, ¿no? Que la persona esté informada, que la persona pueda retirarse en cualquier momento si se siente incómoda, la confidencialidad de la información, el resguardo de su identidad también, el uso de esta información con fines académicos, que siempre es como lo más importante, y la solicitud de la autorización para registrar sus voces, sus imágenes, si vamos a tomar fotos, vamos a tomar video. Eso es como, siempre son como los aspectos más relevantes. ¿Listo? Tengamos presente. Bueno, chicas, muchas gracias por su participación, por todos sus aportes y ya estamos ahí pendientes en los foros, en el curso. Un Listo, gusto profe. escucharlas y Gracias, verlas. Muchas directora. gracias, profe. Vale, una feliz noche. Gracias, Hasta directora. luego. Hasta luego. Hasta luego, Buena compañeras. tarde Hasta para luego, todos. muchísimas Hasta gracias. luego. Chicas. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche.